¿Cómo están, amigos? Un saludo especial para todos ustedes. Hoy 6 de agosto los bolivianos cumplimos un nuevo aniversario, el 199 desde la fundación de nuestro estado. Una situación que seguramente debía ser festiva, pero no hay nada que festejar, toda vez que una fuerte crisis golpea a gran parte del pueblo boliviano, que se traduce centralmente en tres aspectos. Uno, que es la falta de dólares. Se dice que esta divisa ya va cotizando, superando la barrera de los 15 bolivianos en el mercado paralelo, mientras que el tipo de cambio oficial señalado por el Banco Central se mantiene en 6.96, pero aquello es absolutamente ficticio. Lo que está mandando en los hechos es lo que ocurre en el mercado paralelo, negro, como quiera llamársele, donde muchos bolivianos se ven obligados a adquirir en esas sumas los dólares porque se requieren para las transacciones. El segundo aspecto que golpea a los bolivianos son las recurrentes escasez de combustibles, particularmente el diésel. Hasta altas horas de la noche ayer continuaban las largas filas en sectores aledaños de las estaciones de servicio, principalmente en estas filas vehículos de alto tonelaje con sus choferes ya durmiendo en estas filas 3-4 noches, una situación recurrente y lamentable. Y lo mismo ocurre en reiterados momentos con la gasolina, como hemos ido sufriéndolo los bolivianos en los últimos meses. Y el tercer aspecto que golpea a los bolivianos es la subida de los productos de primera necesidad, los artículos de la canasta familiar, que esto se siente particularmente con mayor agudización en sectores de la población que tienen magros ingresos. Todo va subiendo, tornándose una situación incertidumbre. Entonces, el día de hoy era importante ver qué es lo que pasaba en Sucre, particularmente con el mensaje que iba a emitir el presidente Luis Arce. Nos interesaba qué medidas iba a anunciar para solucionar esta crisis galopante, y pues la sesión se desarrolló en la capital de nuestro estado y comenzó de forma muy bochornosa esta asamblea de honor protocolar, como quiera llamársele, instalada en la Casa de la Libertad. Bochornos a los que ya nos tienen acostumbrados las pugnas en el partido gobernante, el MAS, donde prácticamente no hay visión de país, de sociedad o altura en el debate. Recurren ambos lados a los insultos salidos de sus más bajos instintos, ¿no? En ese nivel, lamentablemente, están las cúpulas políticas en el país. Tanto es así que el vicepresidente Choquehuanca, al iniciar su mensaje o introducción para instalar la asamblea protocolar en Sucre, tuvo que interrumpir en varios momentos porque era imposible llevar la sesión en medio de tanto griterío e insulto de bajo calibre. Además, la televisión que transmitía en vivo esta sesión tuvo que interrumpir, prácticamente poniendo canciones, Viva mi patria, todo aquello, porque era vergonzoso y bochornoso, no solamente para nuestro país y lo que se reflejaba al mundo, lamentable. Pero al final el presidente Luis Arce pudo emitir su mensaje pese a los abucheos, gritos, insultos salidos de las propias filas del MAS. Lo que nos interesaba a nosotros era escuchar qué soluciones iba a plantear Luis Arce para la solución de la crisis que golpea a los bolivianos. Y básicamente, antes de las soluciones y medidas que ha lanzado el presidente, ha explicado las causas que de alguna manera sabemos todos los bolivianos del por qué hay esta difícil situación que la estamos sufriendo. Obedece obviamente a que el país ha dejado de percibir importantísimos ingresos por la venta del gas. Recordemos que hasta el año 2015 el país percibía aproximadamente promedio 5.000 millones de dólares anuales, 5.500 incluso. Pero desde el 2016 al 2023 ha habido una drástica reducción. De estar percibiendo el año 2015 5.500 millones de dólares, el 2023
hemos percibido apenas 1.700 millones de dólares y esto sigue reduciendo. Por lo tanto, el país ha dejado de percibir promedio en los últimos años cerca a 4.000 millones de dólares. Y esto tiene sus repercusiones en la falta de dólares, además de sus factores desencadenantes como es la escasez de combustibles y subida de productos. Claro, hay que decirlo y lo decíamos una y otra vez en su momento, incluso estando como dirigente estudiantil mi persona en la Universidad Mayor de San Simón, señalábamos que estábamos en una bonanza económica la década pasada, con importantes ingresos por la venta del gas y que además había subido los precios en el mercado internacional. Una y otra vez denunciábamos que el MAS en el gobierno estaba despilfarrando estos importantes ingresos, sobre todo no diversificando la economía para que no dependamos de un solo producto como era el gas. Pero no, señores, Evo Morales y todo su séquito optaron por el plan de despilfarro en obras electoreras para el show mediático y además gran parte de los recursos se fueron pues en corrupción y hoy las sufrimos las consecuencias, incluido el actual gobierno que fue parte del gobierno de Evo Morales. Por lo tanto, creo que corresponde una autocrítica al presidente Luis Arce. Él fue ministro por muchos años, el ministro que más tiempo estuvo durante el gobierno de Evo Morales. Por lo tanto, hay ahí una responsabilidad, señor Luis Arce, y hubiera correspondido una autocrítica. No solo hubo despilfarro y tirar por la borda una década de bonanza económica, sino ni siquiera se hizo la exploración de pozos gasíferos, aunque para mantener pues la dependencia del producto que nos generaba importantes ingresos, no se invirtió en la exploración de más pozos gasíferos, petroleros, y hoy el mismo presidente Luis Arce ha señalado aquello. En 10 años apenas 6 pozos, imagínense, explorados y obviamente sin suerte. Tanto es así que el gas se hizo gas, pues señores, ¿qué le vamos a hacer? Y la responsabilidad principalmente de todo este desastre lo tiene el gobierno irresponsable de Evo Morales, de la cual formó parte el actual presidente Luis Arce. Ahora, respecto a las soluciones, ¿qué se hace? Primero, la falta de dólares. Y ahí el presidente ha dado un par de soluciones que no son novedad y que las viene haciendo. Primero, lo más importante, seguir dependiendo de lo que es los préstamos para reemplazar esa pérdida de ingresos por el gas. El presidente ha puesto énfasis en que la Asamblea Legislativa libere los créditos que están trancados ahí por las pugnas políticas en el mismo partido gobernante. Y claro, puede ser que de alguna manera, si es que se libera esos recursos, sean invertidos en los proyectos, en inversión pública, ejecución de las obras, pero es de corto alcance, apenas estamos hablando de 1.000 millones, ¿no?, de créditos que están trancados. Además, seguir dependiendo de los préstamos y más préstamos es una bomba de tiempo. Cualquier momento te cierran el grifo y pues apareces sin recursos. Por lo tanto, no es factible y viable seguir insistiendo con los préstamos. La otra medida, siempre hablando de la falta de dólares, el gobierno plantea seguir incentivando a sectores empresariales, particularmente agroindustriales. Hoy ha señalado una serie de incentivos, medidas para que incrementen la producción para la exportación, sectores agroindustriales. El problema de esto es que los agroindustriales, estos sectores exportadores principalmente, todas las utilidades que se genera por la producción en el país y que son exportados, los dólares estos ganados no lo meten al país, no lo ingresan a la economía nacional. Está comprobadísimo que lo dejan en paraísos fiscales, en bancos del extranjero, y eso también en algo ha señalado el presidente, aunque muy poco notable. Grandes utilidades que generan sectores exportadores, pero tienen una conducta completamente antinacional.
pese a que estos sectores exportadores como agroindustriales tienen millonarios incentivos, sobre todo subvenciones, empezando de lo que es el diésel subvencionado, gasolina subvencionada, electricidad subvencionada. En muchos aspectos tienen liberación de impuestos y además, como nunca en la historia, el gobierno de Evo Morales, y continúa el actual gobierno, les ha ampliado la frontera agrícola, cosa que sectores de la agroindustria están depredando lo que es la Amazonía boliviana. Con esto generan grandes utilidades, pero no lo ingresan al país. ¿Qué tal? A mí me parece una conducta completamente antinacional. Y el gobierno pretende seguir con incentivos a estos sectores que no le generan ningún rédito al país. Por eso en algún momento se los llamaba logias empresariales parasitarias. O sea, bien se benefician del Estado y los incentivos, pero no meten las utilidades para inyectar en el sistema financiero nacional. Por lo tanto, de nada les sirve que sigamos incentivando, subvencionando a estos sectores, al Estado y al pueblo boliviano. No nos sirve. Entonces, completamente en desacuerdo con esas medidas, aparte, claro, de otras medidas que ha lanzado que no tienen mucha repercusión o impacto, principalmente reiterando el presidente Luis Arce. Sus medidas a la falta de dólares son dos: préstamos, exigir que la asamblea destrabe y seguramente luego gestionar más préstamos, eso es de corto alcance, es jalar la pita. Luego seguir incentivando a sectores empresariales que generan utilidades y no traen los dólares. Por lo tanto, ahí no está la solución para la falta de dólares. Respecto a la escasez de combustibles, ¿qué medidas plantea el presidente Luis Arce? Ahí viene lo feo y que seguramente va a venir de aquí en adelante una serie de repercusiones y debate. Se habla de que en los hechos el presidente Luis Arce nos ha lanzado un gasolinazo. Señala que por un lado, por el momento, no se levantan la subvención a los hidrocarburos, pero paralelo a la gasolina común, por ejemplo, que consumimos, va a haber otra, la Premium ha señalado, la Ultra Premium, que va a tener un costo de 6 bolivianos con 71 centavos. Recordemos que la gasolina subvencionada es a 3 bolivianos con 74 centavos. Entonces estaríamos hablando de una otra gasolina que se va a poner a la venta, que va a tener un costo de 6 bolivianos con 71 centavos. ¿Qué implica aquello? Claro, a priori diríamos, va a haber las dos opciones, que bien, no va a ocurrir aquello. Por experiencia, en muchas ocasiones han pretendido implementar este tipo de medida, principalmente los gobiernos neoliberales del pasado, que aunque no ha cambiado mucho la política neoliberal, ¿no?, en el actual gobierno ni en el MAS, nada se mantiene, pero es algo que se intentó hacer en el pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se dice que es un gasolinazo en los hechos? Porque sencillamente la gasolina que consumimos, la subvencionada, va a desaparecer de las estaciones de servicio. Todo el tiempo nos van a decir no hay. Una que otra va a haber en alguna ocasión, pero sí va a haber disponible la gasolina más cara. Y ni modo, ante la falta de gasolina, a quedarte varado en el camino cuando tienes que hacer un viaje o si trabajas con un vehículo o eres transportista, qué sé yo, vas a tener que optar nomás por la gasolina cara y por ende también subir tus costos de producción dependiendo del servicio o el trabajo que vaya a hacerse al consumir gasolina más cara. Ese es el temor que hoy se está generando en el pueblo boliviano. En los hechos se estaría dando un gasolinazo. Y por experiencia, con lo que han querido hacer anteriores gobiernos, van a retirar de a poco la gasolina subvencionada de las estaciones de servicio, o siempre vamos a escuchar el cuento de que no hay, se ha acabado, entonces ni modo, optar por la gasolina o combustible más caro. En los hechos, es un gasolinazo para muchos sectores de la población que ya están debatiendo esta situación.
Para mí, amigos, sinceramente es una medida que no deberíamos permitir y que correspondería organizar el rechazo y, si es posible, la resistencia, porque nos están enchufando en los hechos un gasolinazo. ¿Y qué es cuando ya nos venden una gasolina que no está subvencionada? Es decir, que la crisis nos las están pasando al pueblo boliviano, a los sectores populares más empobrecidos sobre todo. Una crisis que no la hemos generado el pueblo boliviano, que es una crisis generada por las políticas irresponsables de los gobernantes. Y claro, muchos sectores liberales, de derecha sobre todo, señalan que debería levantarse la subvención a los hidrocarburos. Y en coro con ellos, el presidente Luis Arce ha anunciado esta medida. Tal vez es un globo de ensayo inicialmente para ver qué reacción popular existe. Pero es una medida prácticamente neoliberal que va a tono con aquellos opinadores, influencers que van apareciendo como liberales, libertarios, que piden a gritos levantar la subvención a los combustibles, como si eso nos vaya a solucionar ante la falta de dólares. Recordemos, amigos, que el presupuesto de la nación, hablando en dólares, es cerca a los 48.000 millones de dólares, el presupuesto general de la nación. ¿Y cuánto nos cuesta de ahí importar los combustibles, entre comillas, subvencionados? 1.700 a 1.900 millones de dólares. O sea, ni siquiera es el 4% del presupuesto general de la nación. Por lo tanto, el que se subvencione combustibles hasta ahora no es la causa porque falte dólares en el mercado financiero. Simplemente es una ideología liberal que nos intentan meter, ¿no?, a levantar la subvención a los combustibles, que no tiene repercusión. Así se levante el 100%, no nos va a traer más dólares, pero sí va a golpear de manera dura al pueblo boliviano con el encarecimiento. Si hoy ya estamos sufriendo la suba de precios, con el retiro de la subvención va a ser mayor. Terrible. Evo Morales ya lo intentó hacer el año 2010. En solo unas horas comprobamos lo que es el retiro de la subvención, con tremendos costos para el pueblo boliviano. Menos mal que en aquella oportunidad rápidamente organizamos la lucha e hicimos retroceder la medida antipopular de Evo Morales. Y claro, levantar la subvención a los hidrocarburos también implica pues que esa platita que hoy de alguna manera es un retorno para el pueblo boliviano, porque al final son nuestros recursos también, de nuestros impuestos, recursos naturales del pueblo, es un retorno para la población que viene en forma de combustible subvencionado. ¿Qué va a pasar? Esos 1.900 millones que hay que va a dejar de subvencionar el Estado, va a ser más plata para que se roben los políticos, ¿o no? Por lo tanto, es preferible mantener la subvención a que se roben esa plata, señores. Porque así retiren la subvención, no nos va a traer más dólares, porque eso no es la causa por el cual hoy la divisa extranjera o dólar cotiza en el mercado paralelo por arriba de los 15 bolivianos o por ese rango. La real causa es porque hemos dejado de percibir por la venta de nuestro recurso natural como es el gas, que se hizo gas y ahora no hay pues platita. Entonces, lo que tenemos que buscar es otras formas de reemplazar esos ingresos y la solución no es retirar la subvención a los combustibles o lo que está haciendo lamentablemente el presidente hoy en día, que es un globo de ensayo de un gasolinazo de facto. Entonces, la solución que nos está planteando Luis Arce en el tema de los combustibles va a traer mayor crisis, inflación y golpe fuerte a la economía del pueblo boliviano, sobre todo de los sectores populares. Eso en cuanto a la solución de los combustibles que nos ha planteado el presidente Luis Arce.
Y en cuanto a la subida de productos, claro que es consecuencia de la falta de dólares, todo aquello. No hay soluciones, no he escuchado algo viable para el país. Se habla de sustitución de importaciones, guerra al contrabando, pero no hay contundencia. Lamentablemente la política de fronteras abiertas que ha venido ejecutando el MAS, que básicamente es una variante del neoliberalismo y la libre importación, ha matado la producción local. Se ha destruido la producción industrial, lo precario que había, la producción agraria en sectores campesinos, sobre todo que abastecen el mercado de alimentos. El campesino que produce papa ha dejado de producir porque resulta toneladas y toneladas ha venido ingresando del Perú la papa peruana. Eso ha abaratado los costos porque es más industrial la producción allá. El campesino no saca ni para el papajampi, no se pone los costos de su producción. ¿Qué ha hecho? El campesino deja de producir y se viene a las ciudades a engrosar los mercados informales, el precario comercio informal. Entonces, como nos volvemos completamente dependientes de la importación, lo cual se hace con dólares, entonces lógicamente se empieza a subir todo. Lo que se tiene que hacer acá es pues políticas proteccionistas. Y ya me voy entrando a las soluciones desde mi enfoque. Política proteccionista de la producción local, nacional, incentive pues la producción para el mercado interno, sobre todo del campesino productor, el pequeño campesino productor. Necesitamos tecnificar y desarrollar el agro, sobre todo en estas zonas productivas, papa, maíz, trigo, lo que consumimos, los que son artículos de primera necesidad. Y así no vamos a depender mucho de la importación y por lo tanto no vamos a tener suba excesiva de los productos o artículos que conforman la canasta familiar principal. Por ahí va la solución. Y en cuanto a la solución para la falta de dólares, a diferencia de lo que plantea Luis Arce y todas las juntuchas de liberales, libertarios, nosotros planteamos una gestión adecuada de nuestros recursos naturales. Hemos señalado ya en una propuesta de que para la falta de dólares y reemplazar la pérdida que el país tiene por la venta del gas, necesitamos recuperar un mineral o un recurso natural como los minerales que están generando importantes ingresos debido a sus precios en el mercado internacional. Entre cooperativistas y transnacionales están generando 6.500 millones de dólares por la minería y de eso no se beneficia el pueblo boliviano. Lo que estamos planteando es que el Estado pues recupere el control de la venta, de la explotación, comercialización de este recurso mineral. Porque está claro que las exportaciones de recursos naturales que están en manos privadas, ya sean cooperativistas o transnacionales, no les representa ningún beneficio al país, independientemente de todos los vaivenes que hay en el manejo del Estado, como corrupción que hemos denunciado una y otra vez. El gas que estaba, por lo menos, en manos de YPFB, con parte importante de participación del Estado en la comercialización o el impuesto directo a los hidrocarburos, por lo menos habían ingresos para las arcas del Estado y por ende dólares para inyectar en el mercado financiero interno. Hoy que los minerales están en manos privadas, no hay beneficio para el Estado. Muchos dicen, tú quieres agrandar el Estado, pero el Estado se mete a todo. ¿Dónde? No hay Estado en la producción minera. Según datos que han sido revelados, el Estado boliviano a través de la Comibol apenas tiene un 6% de participación en la producción minera. Es completamente curioso que el país hoy no se esté beneficiando de este recurso natural importantísimo. Porque claro, como se ha tenido plata del gas, hemos decidido, pues, no nosotros, en realidad la política irresponsable del gobierno, regalar nuestros minerales, porque estuvimos bien con la venta del gas. Una política completamente vendepatria. Entonces, necesitamos recuperar la explotación, comercialización de nuestros minerales.
no nos estamos beneficiando y de ahí van a venir los dólares para reemplazar. Y claro, esta vez habrá que señalar de que no hay que permitirse una política de despilfarro. Los dólares que se generen tienen que servir para diversificar nuestra economía. Sobre todo, yo le pondría énfasis en desarrollar y mecanizar, tecnificar el agro en sectores rurales, para que haya abastecimiento a los mercados, no haya suba de productos y además se generen mayores oportunidades en áreas rurales donde necesitamos, y eso va a permitir también desconcentrar las ciudades que están creciendo caóticamente, desordenadamente, con el precario comercio informal, en fin, todo aquello que ya conocemos. 85% de la población en una economía de subsistencia. Es porque estamos gestionando mal nuestros recursos naturales. Y ojo, en esta coyuntura hay que ponerle vital importancia y atención a los minerales y quienes se están beneficiando, y ya les he señalado. En cuanto a los combustibles, ya eso obviamente es debido a la falta de dólares, y si se tiene dólares no va a haber problema con seguir importando o incluso subvencionando lo que es los combustibles, porque aquello no es un regalo que nos hace el gobierno de su bolsillo, son nuestros propios recursos, es una devolución en forma de combustible subvencionado, y si no hay subvención es más plata para que se roben los políticos, esa es la pura verdad, ¿no? Y lo otro también, seguir incentivando a los agroindustriales, a las logias empresariales, es para hacer que generen grandes utilidades mismos que no ingresan al país. Entonces es al fofo. Y entre las otras medidas que he venido planteando, sin duda está la guerra frontal al contrabando. Necesitamos más política proteccionista para fomentar la producción local, particularmente en sectores rurales marginados. Luego también hemos planteado, y algo que no ha dicho el gobierno, la racionalización de sueldos y cargos políticos. Ha anunciado el presidente un referéndum para los escaños. No, eso no nos sirve de nada. ¿Qué regiones tienen más diputados o cuáles menos? No. La cosa es que los parlamentarios, la mayoría son una bola de mancagastos, rascabolas. Debería reducirse a la mitad el número de parlamentarios y además reducirse o eliminarse la renta vitalicia a expresidentes. Eso le va a generar importantes ahorros al país. Incluso se habla de que muchos sectores han planteado debería reducirse el número de alcaldías, cargos de concejales, políticos, que no le traen ningún beneficio que más que un gasto insulso al pueblo boliviano. Entonces debería haber aquello, en vez de hacer un referéndum para escaños, qué sé yo, más gasto de plata, reducirse. Claro, un referéndum serviría tal vez para preguntar si estamos de acuerdo en que se reduzcan parlamentarios, alcaldías, cargos políticos, etcétera, y además eliminación de la renta vitalicia, que es algo sí o sí en el que tenemos que avanzar. Y las otras medidas que he venido planteando también, que es una mega auditoría a políticos de por lo menos de los últimos 40 años que han estado gobernando este país, comenzando de neoliberales, terminando en masistas, todos estos que amasaron fortunas a costa de los recursos del pueblo boliviano y además causando desastre en nuestra economía nacional, consecuencia de las desastrosas gestiones en las que estuvieron inmersos como políticos manejando los destinos del país. Bien amigos, no quiero hacerlo más largo este video. Seguramente la situación difícil por la que estamos atravesando como pueblo boliviano continuará empujándonos a discutir, a debatir qué medidas deberíamos asumir como Estado boliviano. Nosotros, de las distintas formas, hemos puesto nuestra propuesta sobre la mesa, que pueden ser sometidas a debate y contrastación con las otras propuestas que plantean los otros dos bloques, los liberales, los arcistas y estamos nosotros. Por lo tanto, queda el plato servido para la discusión y contrastación de propuestas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.